Buenas noches, amados y apreciados hermanos. Una vez más estamos reunidos a través de este medio para poder compartir la palabra. Espero que esta noche sea de bendición también para todos. El tema que tocaremos es: debemos andar como hijos de luz. Y abrimos en Efesios capítulo 5 y el versículo 5 al 8. De esta manera comenzamos la lectura. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre, que esta palabra, que esta enseñanza traiga una bendición, una respuesta, una guianza para poder caminar como hijos de luz. Te pertenecemos a ti, somos parte de ti, nos rescataste de las tinieblas y necesitamos vivir como hijos de luz para dar testimonio de la luz y que muchos puedan cambiar su forma de vida de la manera que lo alcanzamos nosotros. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como fuimos rescatados de las tinieblas, éramos hijos de desobediencia, igual que todos los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos rescató, nos alcanzó, vino la luz a nosotros a través de Jesucristo, nos cambió esa vieja vida y nos dio una nueva vida, una vida de luz, de obediencia, de vivir en lo correcto, de caminar y actuar en todo lo que es acorde a los principios de la palabra de Dios. Y vemos cómo Pablo habla en el capítulo 5 y verso 5 en adelante, que nos ocuparemos hoy. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo dice: yo les he enseñado, ustedes tienen conocimiento, tienen sabiduría, les he enseñado la palabra, los principios de la misma. Y la palabra es luz, es vida. Es una forma de vivir distinto a como nosotros fuimos encontrados, así como vivimos en el mundo. En el mundo es común la fornicación, las relaciones sexuales sin ser casados. Pareciera que esto no tuviera efecto. Pero
son testimonios no correctos que debemos de evitar. Por supuesto que Dios tiene misericordia de todo este tipo de pecados y de errores, pero necesitamos arrepentirnos y cambiar para poder agradar al Señor. El cuerpo, dice Pablo en Corintios, no fue hecho para la fornicación. El cuerpo es para el Señor, el espíritu es para el Señor. Nuestro ser le pertenece a Cristo desde el día que nacimos de nuevo. Él nos compró con su sangre, le pertenecemos a Él y sus demandas son que vivamos en pureza, en rectitud, como conviene a santos, como conviene a hijos, como conviene a hijos de luz. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ninguno que practique la fornicación, ninguno que viva de esta manera puede agradar a Dios. Esto le desagrada. Si somos hijos de luz, vamos a evitar caer en este pecado. Para el mundo es común, para nosotros no. Hay una demanda de santidad y necesitamos vivir como hijos de luz, evitando estos pecados. Cualquier otro pecado, dice Pablo, fuera del cuerpo es, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay algunos con enfermedades, mujeres con problemas de la matriz, por practicar estos pecados. Y hay consecuencias. Número uno, desagrado a Dios, nos aparta de Dios, y consecuencias en el cuerpo. Nuestro Dios, cuando nos enseña y enseñándonos nos evita muchas cosas, es para evitarnos daños, evitarnos maneras de vida dolorosas que Él quisiera evitarnos. La palabra trabaja para nuestro bien, no para acusarnos y condenarnos, sino trabaja para hacernos reaccionar y como una luz en nuestro camino para que podamos caminar correctamente. Ningún fornicario o inmundo. Aquí ya habla de pecados sexuales desordenados, fuera de lo natural, en lo extranatural, que son desviaciones e inmundicias que al practicarlas desagradamos a Dios, dañamos nuestra reputación y damos un mal testimonio. La persona que vive en el mundo es normal que viva esto, pero si ya conocemos al Señor, debemos vivir correctamente, limpia y santamente. O avaro. La avaricia es amor al dinero y la avaricia es idolatría. Tener ídolos como el dinero, como las riquezas, hablar solo de ellas, vivir para ellas y darle la espalda a Dios, no nos es conveniente. Y aunque no tenemos ya ídolos físicos con formas humanas, podemos tener ídolos en el corazón, el orgullo, la avaricia, el egoísmo, la envidia, o tener ídolos humanos como cantantes, como hombres, con ciertos rasgos y dones específicos que Dios les dio, pero pueden ser nuestros ídolos y pueden apartarnos
del verdadero temor, reverencia a Dios y mostrar que somos hijos de luz. Dice además Pablo que nosotros sabemos que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El pecado nos estorba, nos aparta del agradar a Dios o nos aparta de la comunión, de la bendición, del agradar a Dios y nos causa muchos problemas. Pero aparte de eso, ninguno que practique estas cosas, dice Pablo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo eso nos aparta del reino. Todo eso nos hace perder la herencia y las bendiciones del reino. Por eso nosotros, si sabemos las cosas que no convienen, debemos evitarlas. Porque hay más pecado en aquel que sabe hacer lo bueno y para haciendo lo malo. El pecado es más fuerte en el que tiene conocimiento que en aquel que ignora estas cosas. Y por eso, nosotros, si somos hijos de luz, tenemos que dar un testimonio de luz. Si fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, debemos vivir en pureza, en rectitud y en el matrimonio, pues tener la intimidad que Dios planificó para poder desarrollarla de esa manera. Dios nos da el dinero, pero no tenemos que hablar solo de dinero o lo importante es el dinero. Nuestro Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. No vamos a parar en hacer del dinero o de lo material o del talento humano los ídolos que nos aparten de Dios. Yo quiero tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es un reino de luz, es un reino de pureza, es un reino de obediencia, es un reino de rectitud, es un reino donde Dios es el todo y en todos. Y yo quiero mi recompensa, yo quiero mi herencia. Hay mucha gente que ha perdido la herencia del reino, la paz, el gozo, la libertad, la bendición, el bienestar, el éxito, la realización, la armonía en el hogar. ¿Y por qué muchos no tienen la herencia de las bendiciones del reino? Por los pecados que cometen. Si nacimos de nuevo, somos hijos de luz y debemos de andar como hijos de luz, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados totalmente de las cosas que no agradan a Dios, de las cosas que ofenden a Dios. Tenemos que apartarnos. Yo quiero tener herencia, no solo en este tiempo, sino heredar la vida eterna, el reino eterno de Dios. Yo quiero esa herencia. El hecho que Dios nos perdone, porque Dios perdona todo tipo de pecados. De todo lo que estamos hablando, Dios nos puede perdonar si reconocemos, confesamos, nos humillamos y luego nos apartamos de este tipo de pecado. La herencia del reino en ese tiempo comienza a funcionar y nos preparamos para la herencia eterna del reino de Dios en favor de nuestra vida. Nosotros tenemos conocimiento que el pecado nos estorba las bendiciones.
Porque ninguno que practique lo que hoy he mencionado puede vivir con gozo, porque la culpa por el pecado le afecta. Porque ninguno que quiera decir que es hijo de Dios y vive en inmundicia o en pecados sexuales desordenados, no puede tener herencia. Tiene culpa, acusación, tristeza. No puede ser una persona feliz. O el que ama el dinero, que solo habla de él, se ocupa de él y es su ídolo. Los cristianos debemos amar, respetar y humillarnos y vivir para aquel que nos bendice y nos da lo necesario y a veces más de lo necesario al que nos bendice. Hay que obedecerle, hay que adorarlo, hay que servirle. No hay que practicar el pecado. Miremos en Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 9. Estamos enseñando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no cometas el error de pensar lo diferente. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista más amplia que nos presenta Pablo, que qué cosas son las que nos estorban y que podamos heredar el reino de Dios. El reino de Dios es luz, el reino de Dios es abundancia, el reino de Dios es paz, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios es paz, gozo, alegría en el Espíritu. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni exterioridades. El reino de Dios es el beneficio interno que no se alcanza de otra manera. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esos beneficios del reino son los que yo quiero. Esos beneficios del reino son en los que yo quiero caminar. Esto de la fornicación, no erréis. Los injustos, los fornicarios, los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Entonces inmundicias son las que nos evitan. Ni los ladrones, ni los que aman el dinero, los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo esto mencionado muestra la maldad, el pecado, el desorden, la inmundicia, la injusticia, el dolor que causa el que roba, la condición del que bebe, los maldicientes que solo maldicen, los estafadores que hacen trampa para sacar dinero o corrupción, no pueden heredar el reino de Dios. Es que el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es justicia.
El reino de Dios es rectitud. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es alegría. Y el pecado y toda esta lista de pecados que menciona Pablo, que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu, son mandamientos y enseñanzas divinas que debemos de cuidar. Al reino se entra por el nuevo nacimiento. El reino se ve cuando se nace de nuevo, pero se entra y se disfruta cuando el Espíritu nos llena de poder y hablamos en lenguas. Toda esta lista es la que dice Pablo, de quienes no heredan el reino de Dios, ni pueden vivir las bendiciones del reino en este tiempo. Porque el reino de Dios no es comida, ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Los beneficios del reino no son externos. Los beneficios del reino son internos. Y cuando nosotros cometemos pecados, perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la libertad. Y entonces, de esa manera, perdemos las bendiciones del reino. Tenemos que vivir la palabra, la rectitud. Cuando yo veo 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados por el Espíritu Santo, y ya habéis sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ya hemos sido limpiados, si ya hemos sido lavados, si ya hemos sido santificados, si ya hemos sido justificados, caminemos en esa justicia, no en nuestra justicia, en la justicia que es por la fe, que cuando crees en Él y confiesas tu pecado y lo recibes, naciste de nuevo y eres justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nadie es justo por sí mismo. Somos justos porque somos declarados justos cuando creemos en Él. Somos justificados cuando abrazamos la fe de Jesús y creemos en su sacrificio. Mas ya habéis sido lavados, somos limpios, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No importa qué hayamos vivido, cómo hayamos vivido, qué hayamos hecho, si fuimos maldicientes, si actuamos incorrectamente en todos esos aspectos. No importa los pecados cometidos, la injusticia, la fornicación, la idolatría, el adulterio, el que tuviéramos rasgos afeminados, o el que te hayas echado con varones, todo eso tiene un perdón. Todo eso tiene una limpieza. Ni los ladrones, si en el pasado robaste o arañaste, hiciste mano de mica, Dios te lo perdonó. Pero ya no lo hagas hoy, porque eso no te deja heredar las bendiciones del reino. Ni los avaros, el amor al dinero, ni los borrachos
Todos pudimos haber tenido vicios, pero Dios nos perdonó. Tal vez bebíamos más de la cuenta y la copa era nuestra forma de vida, pero Él nos perdonó, nos limpió, nos santificó. Ni los maldicientes, la persona que solo echa maldiciones y dice malas palabras, todo eso, de todo eso fuimos limpios. Los estafadores, los que usan actitudes o actos incorrectos para alcanzar dinero, afectando y causando terrores a la gente para que puedan darle dinero. Todo eso Dios te lo perdona o Dios no lo perdonó. No podemos heredar el reino de Dios viviendo de esa manera. Si nacimos de nuevo, somos hijos de luz, nacidos del Señor, con la verdad que conocemos, con la santidad del Espíritu que vive en nosotros. Tenemos que vivir diferente. Los mandamientos, los señalamientos, las enseñanzas apostólicas son para que vivamos de acuerdo a las demandas, a las enseñanzas y a los principios del reino de Dios. El reino de Dios es luz. Fuimos arrancados de las tinieblas, por eso vivíamos de esta manera, hacíamos todo esto y hasta nos pasábamos de estas listas. Pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, dio a su Hijo por nosotros para rescatarnos de la mala manera de vivir que trajimos del mundo. Y hoy Él demanda que dejemos todas estas cosas, que nos apartemos para Él, que vivamos su palabra, que demos un buen testimonio y que andemos como hijos de luz, porque se nos reveló Jesús y la luz de Jesús resplandeció en nuestra vida y la cambió totalmente. Bendito sea su nombre. Pablo además dice en el verso 6, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. No te dejes engañar por personas que te hablan palabras vanas, palabras vacías, palabras que no edifican, palabras de maldad, palabras de doble sentido, palabras vanas. No te dejes engañar, vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Esas palabras que son vanas, vacías y que no tienen ningún fruto y ningún beneficio, no las vuelvas a hablar. Esto es común para el mundo. Esta es la normativa general de la gente del mundo que no conoce la luz y que no conoce a Jesús. Pero nosotros que somos luz, que nacimos de nuevo, nosotros no podemos estar hablando palabras vanas, palabras vacías, palabras sin fruto, malas palabras o palabras de doble sentido. Para muchos es risa, para muchos es alegría, porque no tienen luz. Pero para ti y para mí, no nos dejemos engañar, ni nos dejemos llevar por el ambiente del mundo, sino nosotros no nos debemos dejar engañar por esas palabras. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre
los hijos de desobediencia. Dios no quiere tratarnos. Dios no quiere disciplinarnos. Porque a todo aquel que Dios toma por hijo, lo disciplina para que participemos de su santidad. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, que vivimos en el mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, vivamos los principios de Dios y demos testimonio de cómo es Dios con pureza y santidad para que muchos puedan conocerlo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas palabras vacías, sin fruto, llenas de maldades, de malos pensamientos, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por estas cosas es que Dios trata con el mundo. Lo disciplina o trae tratos duros sobre ellos para que cambien. Y de esta manera, hablando así, atraen ira de Dios sobre ellos. Nosotros no podemos meternos en el ambiente y avalar lo que ellos avalan. Nosotros no podemos actuar como ellos actúan. Si su festival de maldad y su provocación de alegría es la maldad, eso no es para nosotros. Nuestra alegría es la justicia, la rectitud, la santidad, la pureza. En eso se basa nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro disfrute. Nos gozamos con los principios de la luz y no con las tinieblas. Porque fuimos tinieblas, pero ahora somos luz. Pertenecimos a las tinieblas, pero fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, con principios, con respeto, con temor, con pureza, con obediencia y con temor a Dios, haciendo su voluntad. Con esas palabras, muchos atraen la ira de Dios sobre ellos. Así trata el Señor a los hijos de desobediencia. Y tú y yo, desde que venimos a Jesús, somos hijos de luz y tenemos que ser obedientes si estamos en la luz. Y tenemos que ser sujetos si estamos en la luz. Y tenemos que ser respetuosos si estamos en la luz. Y debemos de someternos si estamos en luz. Porque si conocemos la luz, nos sometemos a los principios que Dios estableció. Evitemos hablar las sociedades sexuales que ellos hablan. Evitemos hablar de las inmundicias que ellos hacen en secreto. Evitemos hablar del amor al dinero, de dinero, solo grandeza. No. Hablemos de Jesús. Botemos la idolatría, el alabar gente, el alabar dinero, el alabar el egoísmo, el alabar el orgullo. Botemos todo eso. Tenemos que agradar a Dios. Somos hijos. Y si sabemos que somos hijos, tenemos que ser obedientes a los dictados, a las enseñanzas y a la dirección de nuestro Padre. Qué maravilloso es esto. Luego, en el verso 7, está interesante esta enseñanza pastoral. Ayuda mucho. No seáis, pues, partícipes con ellos. Por quedar bien con los hombres,
no participes de las maldades, no participes de los engaños, no participes de las mentiras, no participes de las maldades o de las palabras de doble sentido o de las malas palabras y malos pensamientos. Si tú eres luz y eres hijo de Dios, no seáis pues partícipes con ellos de las maldades que hablan o de las maldades que hacen. Tú eres luz, ya no eres tinieblas. En el pasado te gozabas de esas vanidades y de esas palabras deshonestas o palabras corrompidas o palabras vacías. Hoy te gozas en la palabra, en la pureza, en la rectitud, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud, en lo que tiene éxito, en lo que tiene fruto, en lo que tiene bendición, en lo que edifica. Porque hechor y consentidor pagamos por igual. No participemos en las maldades en las que otros están enfrascados, ni en los ambientes comunes de maldad, de libertinaje y de doble sentido que no nos conviene como santos. Tenemos que andar como hijos de luz. Te harán burla, se reirán de ti, hablarán tantas cosas, pero Dios, tu Dios está contigo y te va a proteger y te va a ayudar y te va a auxiliar. Gracias, oh Dios. No debemos ser partícipes con ellos en lo que hablan, en lo que piensan, en lo que hacen. Hablando de inmundicias y de pecados sexuales. Hablando de maldades y de pecados y de toda esa maldad. Hablando de dinero y del amor que sienten por él, porque es avaricia. Para no ser tratados como los hijos desobedientes. Yo no debo participar en las maldades, en los pecados y en las inmundicias en las que otros viven y se gozan en ellas. Yo soy luz, soy hijo de luz, soy nacido de nuevo. Mi gozo no está en ello, ni mi participación es más en la vieja vida que yo viví. El verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué no tenemos que ser partícipes? ¿Por qué debemos evitar esas palabras? ¿Por qué no debemos participar en esos temas? Si nos dice la Escritura que tenemos que reprender las tinieblas y hablarle con realidad sobre lo que significa y lo que transmite. En otro tiempo fuimos tinieblas. En otro tiempo vivimos en el mundo. En otro tiempo hablábamos como ellos hablan. Pensábamos
como ellos piensan. Actuábamos como ellos actúan. Pero hoy fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. En otro tiempo éramos tinieblas. Vivíamos en el pecado. Era común hablar esas maldades, esos pecados o esas palabras de doble sentido. Pero lo que yo fui, no debo volverlo a tomar. Lo que yo hice, no volveré a hacerlo. Lo mal pensado que fui, no debo de volver a ser cautivado por la maldad, por el pecado y por el enemigo. Lo que fui en otro tiempo, tinieblas, ya no lo soy. Hoy soy luz. Hoy pertenezco a la luz, ya no a las tinieblas. Fui arrancado de las tinieblas y ahora estoy en la luz. Todo el tiempo pasado y lo que yo fui, debo renunciar y echarlo a la basura. Mas ahora, presente, soy luz en el Señor. Hoy ya no hablamos de esa manera. Hoy hablamos en pureza, en rectitud, en santidad, en pureza, en un sentido puro, ya no en doble sentido. Hoy somos luz y tenemos que dar un buen testimonio. Hoy somos luz y tenemos una vida distinta. Hoy hablamos, pensamos, actuamos y nos movemos totalmente distinto a como vivimos en el mundo. Mas ahora sois luz en el Señor. Ahora somos luz. Fuimos trasladados, fuimos cambiados. En nosotros hay un espíritu distinto que el espíritu que hay en el mundo. Ahora soy luz en el Señor. Y si somos luz ahora y nacimos de nuevo, andad como hijos de luz. Actuad en la luz, en la verdad, en la enseñanza, en los principios, en la santidad, en la pureza. Andad en santidad, andad en pureza, andad en obediencia, andad en rectitud, andad en temor a Dios. Andad como hijos de la luz. Ya no somos tinieblas. En el tiempo pasado vivía sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Hoy vives con Cristo, tienes un Dios vivo y tienes esperanza. En el pasado practicabas el pecado y vivías en tinieblas como todos vivimos. Mas ahora habéis sido hechos luz en el Señor, porque Él habita dentro de ti. Ahora debemos de vivir como hijos nacidos de nuevo, mostrando la luz del Evangelio y los principios de la palabra. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos arrancados del pecado, de la inmundicia y de la maldad y trasladados del reino de justicia, de pureza y de santidad. Por eso, si tú has nacido de nuevo, tienes que vivir en la luz, en la obediencia, en la pureza y en la santidad de la palabra de Dios. Tenemos que dibujar con hechos los principios de la palabra.
Esto es algo maravilloso que tenemos que aprender. Y esto eras algunos de vosotros. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Cuando dice ya habéis sido lavados, es que vivimos en pecado, vivimos en inmundicia, estábamos sucios del pecado, pero por la sangre del Cordero fuimos lavados. Ya habéis sido santificados por el Espíritu Santo. Hemos sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos declarados justos cuando creímos su sacrificio. Fuimos salvos cuando confesamos nuestro pecado. Lo que fuimos en el ayer, ya nos lo perdonaron. Lo que hicimos, nos lo perdonaron. Nos lavaron, santificaron y justificaron con la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, y por eso somos otras personas. Todos esos pecados, Jesús los echó al fondo de la mar y ya no se acuerda de ellos. Lo que fuimos ya no lo somos hoy. Lo que hablamos ya no lo hablamos hoy. La forma en que nos comportamos ya no lo hacemos hoy. Porque fuimos lavados de nuestros pecados con su sangre. Porque fuimos justificados por la fe en el nombre de Jesús. Porque somos santificados por el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando le dejamos que tome todas las áreas de nuestra vida. Esto fuimos algunos. Mas ya habéis sido lavados. Mas ya no somos lo que fuimos. Fuimos liberados, sanados, desatados, justificados, limpiados, santificados, justificados por la sangre del Cordero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos ha limpiado. Su sacrificio al creerlo, por ello somos justificados. El Espíritu Santo que vino a nosotros, Él el que nos santifica y el que va tomando las áreas débiles de nuestra vida y nos hace obedecer al Padre. Así que lo que hayamos sido no es tan importante como lo que hoy somos. Somos hijos de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Somos coherederos con Cristo. Somos nacidos de nuevo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entramos a su reino, pero disfrutemos las bendiciones de su reino ahora y por la eternidad o por los siglos de los siglos, heredar el reino de Dios. Valora lo que tienes y vive como hijo de luz. Vive como hijo justificado. Vive como hijo santificado. Y vive como hijo
lavado y limpiado. Da testimonio del Dios vivo, que es luz, que es santidad y que es pureza. Y que la gente crea por tu testimonio más que por tus palabras. Y que sepa que el Dios puro, santo y poderoso ha nacido en tu corazón y puede ser diferente. Abramos en Colosenses, capítulo 1, verso 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay que darle gracias a Dios. Con gozo, con alegría, hay que darle gracias al Padre. Porque nos hizo aptos en Cristo para participar de la herencia de los santos en luz. Parte de esa herencia hoy es gozo, paz, alegría, disfrute, éxito, bendición, armonía y bienestar integral. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque nos tuvo amarrados, nos tuvo atados, fuimos esclavos de Satanás. Jesús no solo nos salvó, nos hizo participar de la herencia de los santos en luz, sino por su sangre, por su sacrificio, por su rendición en la cruz y por la fe que nos regaló como un don para ser salvos. Él nos ha librado del poder o de la potestad y el dominio de las tinieblas. Éramos hijos de tinieblas. Vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Manejados y dominados por Satanás. Pero no solo somos santificados, justificados, lavados. Hemos sido liberados de la potestad y del dominio de las tinieblas que nos tuvo oprimidos, desventurados, fracasados, tristes y dolidos por muchos años. Pero hay que darle gracias al Padre, número uno, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nacimos de nuevo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos liberó del dominio de Satanás. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos hijos de Dios, hijos del Rey. Nos libraron del dominio de Satanás y nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Nos libraron del poder, del dominio de Satanás. Y nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Por lo cual, eres hijo de luz. Camina como hijo de luz. Habla como hijo de luz. Actúa, piensa como hijo de luz. Da un testimonio vivo en medio de tus compañeros, amigos que no conocen la luz.
para que con tu testimonio ellos puedan conocer la luz, cambiar y ser lavados, justificados, santificados y liberados del poder de las tinieblas, y que sean trasladados como nosotros al reino de su amado Hijo. Estamos terminando este precioso tema que mucho edifica. Eres hijo de luz, vive como tal. Naciste de nuevo, vive en el Espíritu. Fuiste introducido en su reino, apártate de las tinieblas. Disfruta de la herencia ahora del reino de Dios, y vas a disfrutar en el futuro el reino eterno de Dios. Por ello, obedece la palabra, apártate del mal, entrega pensamientos, deseos impuros, actitudes de pecado y de maldad, y vive como un hijo de luz, disfrutando la herencia de paz, de gozo, alegría, progreso, bienestar, armonía y bendición. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y dile: Señor, soy tu hijo, he nacido de nuevo, fui trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Reconozco que cambiaste mi vida, que perdonaste mis pecados, que me lavaste de la inmundicia a través de tu sangre. Te agradezco por haberme puesto la mirada con misericordia y traído a tus pies. Te pido perdón por pensamientos, por deseos, por acciones, por actitudes y por palabras que no son convenientes en temas que debo reprender y apartarme como conviene a santos. Te entrego mi corazón, mi vida y todas estas maldades. Tengo que ser un hijo de luz, dando un testimonio de la luz y honrando tu nombre y tu grandeza. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados, por mis faltas. Quiero ser luz, porque me trasladaste a la luz. Desecho el pasado, la vida del hombre viejo, la vida carnal, la vida del mundo, la vida del espíritu de maldad. Te entrego el corazón, te rindo mi corazón. Quiero ser santo como tú eres santo. Quiero ser justo como tú eres justo. Quiero mostrar tu pureza, tu grandeza y tu santidad. Cambia mi vida, liberta mi vida, desata mi vida. En el nombre de Jesús. Amigo que nos escuchas, ¿te has sentido culpable, solo, triste, abandonado, sin consuelo, fracasado? Pero hoy estás oyendo la voz del Dios eterno que te ama, que murió por ti también y que quiere limpiar tus pecados, justificarte con su sangre y cambiarte la vida y darte gozo, alegría, disfrute y éxito. Si has probado de todo y no has cambiado y tu vida sigue igual, prueba ahora con Jesús. Yo voy a hacer una oración por ti. Ahí donde estás, donde nos oyes, di: Señor, reconozco que soy pecador, como todos los hombres. Reconozco que vivo en pecado y que te he ofendido. Pero vengo arrepentido delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor, y te pido que entres en mi vida. Yo reconozco que te necesito y quiero ser diferente y no vivir más con culpa y acusación. Entra en mi vida, sálvame. Tú eres mi Salvador. Eres mi Señor, te necesito.
entra en mi corazón. Padre, te pido que entres en esos corazones, que operes el cambio, el lavamiento por la sangre del Cordero. Ellos creen que tú eres su Señor y que moriste por ellos en la cruz del Calvario. Entra, opera nuevos nacimientos, opera cambio, la regeneración. Trasládalos, como hiciste con nosotros, de las tinieblas a tu luz admirable. Trasládalos de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Entra en ellos, cámbiales, dales una vida distinta y muéstrales el gozo de tu salvación. Inscríbeles en el libro de la vida y del Cordero, en el nombre de Jesús. Entra en ellos, cámbialos, hazlos diferentes, haz el milagro del nuevo nacimiento. Gracias a todos los hermanos, a todos los siervos de Dios que nos han escuchado, a todos los amigos y a aquellos que han recibido a Jesús. Ahí los hermanos que están con ustedes les van a educar, a guiar, a enseñar y van a crecer. Y cuando estemos acá en la iglesia, tendremos el privilegio de verlos, saludarlos y ayudarles en su vida espiritual. Gracias a todos por escucharnos esta noche de viernes. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Que el Señor les bendiga y gracias por sintonizarnos. Hasta luego.